aunque luego vamos a leer fragmentos del 2, del 3, del 4, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a comenzar diciendo que la historia de Jonás y la historia de... La gente dice que un pez, luego hablaremos de eso, y del pez, es una historia verdadera, pero evidentemente cuando uno la escucha suena como un cuento, pero sabemos que es verdadera por un hecho, ¿no? Porque el Señor Jesucristo justamente habló de ella como un hecho cierto. Y si estuviéramos ahí en Mateo capítulo 12, versículo 40 en adelante, dice: porque como estuvo Jonás en el vientre de un gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Entonces, todo el mundo sabe que Jonás fue un profeta y creo que la mayoría de nosotros sabe que fue un profeta rebelde. Tuvo, digamos, un mal comienzo con el Señor para luego ir haciendo cosas que no hicieron otra cosa que empeorar, ¿no?, aún mucho más la situación de su relación con el Señor. Primera cosa que hizo, desobedeció a Dios, porque Dios le dijo que hiciera algo y él que no lo quiero hacer. Además de eso, perdón, ¿es porque estamos apagados? Perdón. ¿Ahora sí? ¿Se escucha? Bien. Además de eso, se rebeló contra Dios. Así que Dios le dijo que hiciera una cosa, pero él decidió hacer otra, ¿no? Y ahí nuevamente se equivoca. Y no contento con eso, pues entonces decidió huir del Señor, ¿no? Otro error. Seguramente cuando uno escucha estas cosas dice: ¿será que Jonás alguna vez no se leyó el Salmo 139, donde dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde oiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si al Seol, allí estás tú. Y si tomare a las alas de alba y habitare en el otro extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, y aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Y aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Evidentemente, no sé si ignoró o no se leyó este salmo. Pero yo creo que si algo tenemos que aprender ya, desde el inicio, y lo vamos a ver en el texto, es que no nos podemos esconder de Dios y mucho menos huir de él. Y además, la otra gran lección que vamos a aprender aquí es que cuando Dios te dice que hagas algo, quieras hacerlo o no, lo mejor es no rebelarse y hacer lo que Dios te dice. Bueno, vamos a ver qué es lo que la palabra del Señor nos enseña en esta mañana. Y la historia de Jonás comienza en el capítulo 1, versículo 1, con estas palabras. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Es una orden muy simple. Lo que el Señor le está diciendo a Jonás: ve a Nínive y predica allí. Ya hemos aprendido en la escuela dominical
que Nínive era la capital del imperio. ¿De qué imperio? Asirio, ¿no? Del imperio asirio. Y en aquel tiempo donde la población del mundo no era lo que es hoy, tantos millones, miles de millones de habitantes, era una ciudad grandísima para aquella época. Sabemos, ¿no?, porque hay datos que lo dicen por ahí históricos, que tenía aproximadamente unos 175.000 habitantes. Pero a pesar de ser una ciudad enorme y muy grande, la palabra de Dios dice en el versículo 2, ha subido su maldad delante de mí. Dicho de otra manera, era una ciudad depravada. Era una ciudad que estaba agotando la paciencia de Dios, por lo que Dios envió a Jonás para darle a Nínive un ultimátum. O te arrepientes o vendrá sobre ti el juicio divino. Este era el plan de Dios, pero el plan de Jonás era otro completamente diferente. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 3, ¿no qué? Bueno, no quiero ir a Nínive, en definitiva. Y lo dice de esta manera. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Por qué desobedeció a Dios? Porque, claro, ¿por qué no quería ir a Nínive? Esto ya lo tenemos que saber por la escuela dominical. Los asirios eran enemigos acérrimos ¿de qué? De los israelitas. Entonces este decía, al enemigo ni agua. Ni agua, que se pudran, que se condenen, que Dios les juzgue, ¿no? Así que los odiaban, ¿no? Porque eran enemigos de Israel. Y claro, él sabía que si iba allí y predicaba y se arrepentían, pues entonces Dios los perdonaría, ¿no? Y oró, y fijaros que él sabía plenamente esto, porque fijaros lo que dice en el versículo 4, el versículo 2, dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eras un Dios clemente, piadoso, tardo para enojarte y grande de misericordia, y que te arrepientes de mal. Dicho de otra manera, yo sé que si yo predico ahí y la gente se arrepiente, tú les vas a perdonar. ¿Y qué es lo que dice? Yo no quiero que tú les perdones. Ya está. Así que, por eso, quería irse, ¿no? Todo el mundo pensaría que esto es una actitud horrenda por parte del profeta. Pero ¿qué diríamos de nosotros? ¿Es que no tenemos como el profeta el mismo mandato? ¿Es que no tenemos el mandato de predicar a la gente de este mundo para que se arrepienta? ¿Por qué queremos que se condene? Pues tenemos exactamente el mismo mandato. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Ir y predicar y hacer discípulos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ¿y qué? Y hasta lo último de la tierra. Así que cada vez que nosotros callamos nuestra boca y no proclamamos la palabra de Dios, ¿sabéis que tenemos la misma actitud que tenía Jonás? Estamos condenando a la gente. Entonces, como ya hemos visto, Jonás se convirtió en un fugitivo que huyó. Y quiero que pienses en lo siguiente. ¿Sabéis dónde estaba Nínive? Sí, estaba lejos de Jerusalén, por supuesto, y lejos de Israel. Estaba a unos 800 kilómetros de distancia al norte y hacia el este. Y él quería ir a Tarsis. ¿Y dónde estaba Tarsis? ¿Dónde? En el otro extremo del Mediterráneo. No del Mediterráneo, del Atlántico. En lo que hoy sería la provincia de Huelva, en España. Pegando ahí con Portugal. Ahí estaba Tarsis. ¿Sabéis? Ni más ni menos. Entonces, pues
Pues estas dos ciudades son realmente importantes porque en el fondo representan dos cosas. ¿A dónde queremos ir? A Nínive, a cumplir la voluntad de Dios, o a Tarsis, a cumplir mi santa y real voluntad. ¿No? Realmente todos los días vivimos en esa tesitura. Todos los días un cristiano se ve obligado a elegir si quiere irse a Tarsis o quiere irse a Nínive. Porque todos los días tenemos que tomar decisiones que nos llevan a un sitio o nos llevan a otro. Pero si tú eliges ir a Tarsis, quiero que recuerden lo siguiente, ¿no? Dice que él cogió una nave que iba a Tarsis y pagó su pasaje. Una cosa que está diciendo, y esto tiene su importancia. Y para irse lejos de la presencia de Dios, de la presencia de Jehová. Entonces, cuando tú eliges ir a Tarsis, tú tienes que saber que tienes que pagar un precio, como lo tuvo que pagar Jonás, ¿no? Al subirse en aquel barco. Y además, emprender además de un viaje largo, costoso. Porque imaginaros, es lo mismo ir a 800 kilómetros de distancia que a 4.000 kilómetros de distancia. En aquel tiempo, hoy coges un avión y estamos hablando de horas, pero en aquel tiempo, ¿de cuánto tiempo hablamos? De meses. Meses de viaje para llegar a un sitio. Y además, navegar, porque está al otro lado del Mediterráneo, no era moco de pavo. ¿Alguien recuerda quién naufragó? El apóstol Pablo. El mar tenía muchos peligros porque los barcos, ni mucho menos, se parecían a los que hay hoy día. Entonces, esta frase ya la dije en su día una vez, predicando sobre Ruth, más que sobre Ruth, sobre la familia de Noemí, que decidieron irse ¿a dónde? ¿A dónde fueron? Malón, Kelión, Noemí, a Moab. ¿Recordáis? Y luego se casaron con mujeres moabitas. Y entonces la frase dije entonces y la digo aquí ahora. Si uno decide irse fuera de la voluntad de Dios, va a ocurrir varias cosas. Primera, que el pecado te va a llevar más lejos de lo que seguramente tú quieres y estés dispuesto a ir. La segunda, que te va a retener más tiempo de lo que tú quisieras quedarte. Ellos se fueron porque había hambre y terminaron, en el caso de Ruth, años viviendo fuera de la tierra prometida, con todo lo que esto comportó. Y por supuesto, te va a costar material y espiritualmente mucho más de lo que tú estés dispuesto a pagar. Entonces, lo que pasó también, que al subir él en el barco, toda la gente que iba ahí tuvo que sufrir la experiencia de verse sometido a la misma disciplina que Dios estaba dándole al profeta. Y en el versículo 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo una tempestad tan grande que se partiría la nave. No sé si alguien ha experimentado esto alguna vez. Yo sí, una vez cogí, en pleno temporal, cogí el barco desde Melilla a Granada y cuando llegué a Motril le daba besos porque no sé el Papa. Porque bueno, yo pensaba que no íbamos a salir vivos de allí. ¿Entendéis? Es que es verdad, se puede partir. Por el embate de las olas, el mar lo levanta y luego el barco cae y cuando pega en el mar parece que se va a partir por aquí. Tiembla todo. Y es una experiencia terrible, ¿no? Entonces, todos los hombres que iban allí comenzaron a llamar a sus dioses, a sus respectivos
objetivo Dios es que iban en el barco para que el barco no se hundiera. Nada funcionó. Finalmente lo que ocurre es que Jonás le cuenta a todos los hombres la historia, le dijo que estaba huyendo de Dios y que la única manera de escapar de aquello era que le echaran por la borda. Bueno, en principio le tomaron como un loco, no le hicieron caso, pero finalmente, viendo que la cosa arreciaba, pues finalmente toman la decisión y, imaginaos, ¿no?, coger a uno de los pasajeros y echarle por la borda y echarlo ahí. Y entonces dice la palabra de Dios que fue tragado por un gran pez. Bueno, vamos a pararnos un poquito aquí y vamos a reflexionar. Vamos a reflexionar como personas, como cristianos. Vamos a reflexionar como iglesia. ¿Vosotros pensáis que no va a haber ocasiones en las que Dios no nos va a pedir ciertas cosas y que quizás no estemos dispuestos a hacerlas? ¿Habéis pensado en eso alguna vez? Cuando Dios nos habla, hermano, ¿qué es lo que espera? Pues espera que le obedezcamos. Esto sin lugar a dudas. Dios espera que le digamos, por ejemplo, lo mismo que le dijo el profeta Samuel. ¿Recordáis cuando estaba en el templo y oía la voz de Dios y no sabía? Hasta que ya por fin se dio cuenta. Y Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y cuando Dios le habló también al profeta Isaías, ¿qué dijo esto? Heme aquí. Envíame a mí. Así que cuando se trata de caminar con el Señor, lo que el Señor busca es nuestra obediencia. Y si Dios no quiere algo, es justamente lo que hizo Jonás, o por ejemplo, lo que hizo cierto rey. El primer rey de Israel. ¿Quién era este? Saúl. Cuando le mandó a luchar contra los amalecitas, ¿qué le dijo Dios? No coja el anatema. Nada. ¿Y qué hizo? Se quedó con el dinero, se quedó con los vestidos, se quedó con lo mejor del ganado, y entonces cuando llega el profeta Samuel, oye por ahí el mugido de una vaca. Y entonces le dice, ¿se complace Jehová tanto? Bueno, ¿sabéis por ejemplo cuál fue la excusa, no? La excusa fue, no, yo te lo he cogido para ofenderme. Esto no es lo que Dios le había dicho. Dios le ha dicho, no coge, no me vas a coger nada de eso. Pero él le dice el profeta, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos o en la víctima como que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Conclusión, si Dios te habla, ¿qué espera? Pues que lo obedezcas. Entonces la desobediencia siempre va a dar como resultado la disciplina. Porque, ¿qué hacéis vosotros con vuestros hijos cuando se comportan mal? ¿No les reñís? Sí, ¿no? ¿Y les corregís? Pues también. Y a veces hay que darle en el trasero, ¿no? Para que aprendan. Pues, ¿qué dice la palabra de Dios? Dios a quien ama, pues disciplina. Y ya está. Simplemente que cuando se habla del pez, hay quien ridiculiza la historia, ¿no?, como si fuese un cuento de hadas, porque hay quien piensa que es imposible que un pez se trague a un hombre, mucho menos que permanezca 3 días en el vientre y finalmente que lo vomite en la playa y salga vivo de esa experiencia. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Para Dios todo es posible. Mateo 19, 26. Y por cierto, la palabra de Dios nunca dice que fuera un pez, se tradujo pez. Pero la palabra griega es kitus,
literalmente significa un monstruo marino. ¿Qué clase de animal era? No lo sé. Tampoco importa demasiado, realmente, ¿no? Lo que pasa es que fue Dios quien preparó la tormenta, fue Dios quien preparó aquel pez, fue Dios quien envió la tormenta y fue Dios quien envió a este monstruo marino para hacer dos cosas en la vida de Jonás. La primera, que se humillase. Que no, yo aquí mi voluntad. Si vamos al capítulo 2, versículo 1, dice: entonces cuando se vio allí en el vientre, oró a Jonás, su Dios, desde el vientre del pez. ¿Qué cosa tan distinta? Si desde que Dios le habló hubiese hecho esto, ¿no? Buscando la dirección de Dios. Y además se arrepiente. Dice: me echaste en lo profundo, en medio de los mares, me rodeó la corriente, todas las ondas, y las olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Y cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y en mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Es decir, Jonás aprendió la lección. ¿Pero cómo la aprendió? Pues de la manera más difícil. Siempre digo que la fruta madura de dos maneras: en el árbol, dándole el sol, o a golpes. Ahora, tú eliges, ¿no? Nosotros nos toca elegir cómo queremos madurar. Porque está claro que a veces Dios envía tormentas porque hay desobediencia, pero nunca las tormentas están pensadas para machacarte, sino para que te acerques a Dios y para que te veas lo indefenso y lo inerme que estás ante Él, y para que le entreguemos todas las cosas delante, así, en sus manos. Dijo el salmista: antes de ser afligido andaba descarriado. ¿Sabes lo que es afligido? Castigado. Dice: mas ahora he guardado tu palabra. No, ahí está el efecto corrector de todas estas pruebas que Dios nos pone. Y así que él fue disciplinado por su desobediencia. En el capítulo 3, en el versículo 1, Jonás dice lo siguiente. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: ¿qué es lo que ocurre? Pues tenemos que dar gracias a Dios de una cosa: que Dios es siempre el Dios de la segunda oportunidad. Porque si así no fuera, ¿quién estaría aquí? ¿Quién podría estar? ¿Cuántas veces hemos desobedecido? 4, 10, otra oportunidad. Otra oportunidad. Porque todos fallamos, porque todos flaqueamos, porque todos caemos, pero eso no significa que Dios te deseche. Porque Dios te sigue amando. Entonces Dios permitió que Jonás, a pesar de su desobediencia, fuese quien predicase en Nínive y fuese la persona que contemplase el mayor milagro jamás registrado en la Biblia. Porque tú puedes pensar: no, el mayor milagro fue que Dios abrió el mar rojo. No, el mayor milagro no son las cosas que se ven. El mayor milagro siempre son las cosas que no se ven. ¿Quién ve la salvación de alguien? Alguien la ve, pero hace que una persona vaya al cielo. ¿Sabéis que toda aquella gente que Dios resucitó luego tuvo que morir otra vez? ¿No? Al final terminaron todos muriendo. ¿Fue el mayor milagro que te resuciten? Pues no. Pero si tú lees las Escrituras, tú puedes ver que cuando predicó Pedro, ¿no?, el día de Pentecostés, se convirtieron ¿cuántas personas? ¿Pero cuántos se convirtieron aquí? ¿Cuántos habitantes dije que tenía Nínive? 175.000. ¿Cuándo en la historia de la Biblia se registra algo parecido? Solamente aquí.
solamente aquí, ¿vale? ¿Y por qué ocurrió? Porque Dios le dio una oportunidad, como hemos leído, y en el versículo 2 dice: levántate y ve a Nínive y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y eso fue exactamente lo que hizo Jonás. Y libró de la muerte, ¿no?, a toda aquella gente. Ahora bien, hay una razón, yo creo, que por la que todos tenemos que tener una vida de obediencia y nunca dar marcha atrás. Hay una razón por la cual yo creo que nunca le podemos decir a Dios no. O sea, no es una palabra que tenga que salir de la boca de un creyente. Hay una razón por la cual cumplir la voluntad de Dios debe ser nuestra prioridad. Y la razón es simple. Porque si no le obedecemos, pues es que se ha quedado sin batería. Sí, es que esto se está quedando sin batería. ¿Me pueden traer otro? Porque si no le obedecemos, hermano, pues nos vamos a terminar arrepintiendo. Entonces Jonás hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Fue a Nínive, predicó la palabra en esa ciudad. Y otra de las lecciones que también podemos aprender es que, sí, son las cosas del vivo y el directo, ¿no? Y es que Dios, hermanos, cuando se le obedece, siempre está dispuesto a guardar la espada de la disciplina y meterla en la vaina. A ver, ¿está? ¿Está encendido? ¿Me escucháis? ¿Me escuchan? Sí, ¿no? ¿Ahora? A ver, si se escucha la megafonía o no. A ver, dale volumen. Es que eso tiene también un volumen. ¿Se me escucha ahora? Mamaloli, ¿me escucha? ¿Me escucha? Estela está enferma y no está aquí. Entonces, bueno, pues pasan estas cosas. Ya, que es la que... Bueno. Entonces en Jonás 3:10 dice que, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que he dicho que les haría, y no lo hizo. Pues este es el verdadero milagro. El milagro no es que se lo tragase un pez, que es lo que más nos llama la atención de la historia. Realmente el milagro es que se convirtieron 175.000 personas, ¿no? Lo cual muestra, ¿no?, que Dios es un Dios de misericordia, hermano. Y porque Él obedeció a Dios, Él hizo un milagro realmente increíble, mucho más, en mi opinión, ¿no?, que si el mar Rojo se hubiese abierto.
Porque como ya dije antes, en ningún momento de la historia y en toda la Biblia se relata un hecho como este. Ahora, no obstante, uno podría decir, bueno, Jonás aprendió la historia. Pues capítulo 4, versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estaba enfadado? Pues por increíble que parezca, porque Dios cumplió su palabra. Y en el versículo 2 dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Por esto me apresuré a huir a Tarsis. O sea, porque sabía que si se arrepentía la gente, Dios les perdonaría. Dios fue clemente. Y Jonás, no. Dios fue misericordioso, pero Jonás quería, no, que lo juzgues. Que lo juzgues. Y Dios no quería destruir la ciudad, pero ¿qué es lo que quería Jonás? Que el fuego del cielo cayera, que lo barriera, ¿no? ¿Cómo es el alma humana? ¿Cuánto Dios tiene que trabajar en todos nosotros? Porque no pensemos que si esto era como Jonás, no es igual en nosotros. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. La obediencia al Señor, hermanos, que creo que es lo que se ve también en este pasaje, da como resultado cosas maravillosas. Toda una ciudad se convirtió. ¿Qué pasaría si esta iglesia todos decidiésemos obedecer al Señor? Pasarían igualmente cosas maravillosas, cosas asombrosas. Porque cuando dejamos que Dios use nuestra vida, hermanos, milagros como este pueden suceder. Una ciudad como esta, como es Melilla, y no son 175.000 habitantes, puede convertirse. No porque nosotros vamos a hacer milagros, porque Dios a través de nosotros puede hacer el milagro. Hay muchas lecciones en el libro de Jonás, pero una destaca, que está claro que una cosa es a veces resistir, como Moisés, ¿no? Soy tartamudo en esto, no puedo, no sé, pero al final termino. Y otra cosa completamente diferente es la que ocurre aquí. ¿Por qué? Porque le dijo a Dios, no quiero. Y puso tierra de por medio. Entonces la verdadera lección del libro de Jonás es que cuando Dios habla, lo que Dios espera es que tú le escuches. Y que a donde quiera que vayas, y que a donde quiera, y que todo aquello que Dios quiera que tú hagas, pues que realmente te pongas en la disposición de quererlo hacer. Porque la obediencia a Él, hermanos, te va a bendecir. Pero la desobediencia, ¿qué te va a traer? Problemas. Te va a traer problemas. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer lo que Dios te pide o vas a hacer lo que tú quieres? Yo de antemano te digo que si vas a hacer lo que tú quieres tendrás problemas, pero que si vas a hacer lo que Dios te pide, Dios te va a bendecir. ¿Y sabes también lo que va a pasar? Dios bendecirá también a la iglesia, como consecuencia de esto. Y además, es inútil luchar con Dios. ¿Sabéis por qué? Porque Dios al final, de una manera o de otra, siempre hace lo que Él quiere. Entonces, mejor es estar dispuestos a unirse a Dios
haciendo lo que Él quiere hacer como iglesia y como individuo, o de lo contrario, hermano, nos vamos a arrepentir por no haberlo hecho. Y creo que si algo teníamos que hacer es centrarnos en la promesa del Señor Jesús que dice: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Porque si no hacemos esto, hermano, ¿qué otra cosa podemos esperar? Que nos pasen cosas como las que le pasaron a Jonás. Así que creo que todo el mundo quiere que Dios le bendiga. Creo que todos como iglesia queremos que Dios bendiga nuestra iglesia. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es oír y guardar su palabra por encima de todas las cosas, para que no nos ocurran cosas como le pasaron al profeta Jonás. Pues, amados hermanos, que el Señor os bendiga. Antes de terminar, el